no merecieron el más mínimo análisis, ningún dictamen, ninguna opinión sobre los acuerdos. Es más, tenemos acuerdos donde incluso, fíjese lo que ha pasado, analizándolos, se garantiza a los fondos buitres la posibilidad de que con el dinero que le entreguemos sigan comprando deuda en default y nos sigan haciendo reclamos. Mire, a fojas 239 y 243 del expediente elevado de la Cámara de Diputados, es decir, del anexo, fíjese lo que se le ha acordado a los fondos BR Global, Partner, LP y Procedia Holdings. Expresamente acordaron nuestros negociadores. Nada de lo contenido aquí, como tampoco en el acuerdo marco de solución, le prohibirá o de algún modo restringirá al tenedor de adquirir bonos argentinos en cesación de pagos para fines comerciales o para participar en cual otra oferta futura de la República. Foja 239 y 243. Al menos eso era lo que le reclamábamos al Procurador del Tesoro. Pero también le reclamamos otra cosa en esa audiencia pública que también recordaba el senador Abalmedino. Le reclamamos al ministro los informes técnicos económicos, que nos dijera cuánto era el capital original, cómo era el análisis de los tenedores, de la composición de cada uno de los títulos que estaban siendo renegociados con esta deuda, y ese ni siquiera llegó al Congreso. Entonces, se nos está pidiendo acá que aprobemos acuerdos a ciegas, y acá está la omisión de fondo. Para mí son malos estos acuerdos, son muy caros, fueron negociados de apuro. Es necesario, la fecha 14 de abril es una fecha autoimpuesta por uno de los fondos buitres, no por la justicia norteamericana, y es necesario entonces, señora Presidenta, que nosotros reivindiquemos nuestra potestad. Para concluir, Presidenta, quiero hacer referencia nada más a una presentación de amicus curiae, amigos del tribunal, efectuada por los Estados Unidos, el 24 de marzo, fíjese qué fecha, de este año, la semana pasada. Dice así: en la mirada de Estados Unidos, la resolución de la disputa con los holdouts es crucial para el éxito de las reformas económicas de Argentina. Su nueva administración heredó un alto déficit con bajas reservas. Según nuestro entendimiento, la nueva administración se propone emitir deuda para pagarle a los holdouts con quienes alcanzó un acuerdo. Y acá sigue: los Estados Unidos tienen especial interés de política exterior en apoyar a la nueva administración de la Argentina en sus esfuerzos por revertir políticas económicas anteriores, para normalizar la relación de Argentina con sus acreedores y fortalecer su economía. Si no se anula el par y paso, esto tendría serias consecuencias para la economía argentina y para los intereses de los Estados Unidos en la región en general. Es decir, volvemos a recibir recetas y recomendaciones de afuera de lo que debemos hacer. Nada más, señora Presidenta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Mayans. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, estamos tratando un proyecto que viene de diputados, que tuvo ya media sanción, que tuvo 165 votos a favor, tengo entendido. Y es un tema realmente importante para el país, sumamente importante. Además es un tema complejo. Y, por supuesto, la deuda pública que nos preocupa a todos los argentinos, fundamentalmente porque esto incide en nuestra economía en forma directa, ¿verdad? Sobre todo en el desarrollo del país. Pero lo que quiero decir es que hay una condición que es muy distinta ahora a la del 2001, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al gobierno, la deuda era de 168.000 millones de dólares y las provincias debían 30.000 millones de dólares. Esta era la situación en la que nosotros llegamos al gobierno. Una situación sumamente difícil porque obviamente inclusive había provincias que habían sido declaradas inviables, ¿verdad? Esa era la dura situación. El otro tema era de que el país tenía 14 monedas, una economía parada totalmente, y ni qué hablar de la convulsión social en la que estábamos nosotros. Teníamos 3.500 cortes, no se podía, acá del Congreso no se podía salir. Del Congreso no se podía salir. Ese era el esquema de convulsión que nosotros teníamos cuando empezamos una etapa que ha sido sumamente dura. Y coincido con la senadora Negreda Alonso en el pronunciamiento que hizo con respecto al presidente Rodríguez Sá, porque yo estuve presente allí, estuvimos allí en el Congreso, y el presidente Rodríguez Sá habló ciertamente de la suspensión de la deuda por las dificultades que teníamos en ese momento. Y obviamente lo que dice la Constitución tiene que ser tratado
por el Congreso de la Nación. Esto lo dijo el senador Rodríguez A. Y ese fue el aplauso realmente, que retornaba el tema. No es que estábamos aplaudiendo el default, como dicen algunos medios, porque no fue así. Ni suspender el pago de la deuda. Entonces, lo que acá se buscó es cómo recomponer, en primer lugar, la situación social, y para eso hay que tener un plan de gobierno. Perón decía gobernar es dar trabajo, no quitar trabajo, dar trabajo. Y Néstor Kirchner, cuando estuvimos nosotros con él, nos dijo clarito, en este momento tenemos afectado el 6.5 del PBI a pagar la deuda. El 6.5. Lo cual es absolutamente inviable, porque ese número está dibujado. No podemos pagar el 6.5 porque de ninguna forma podemos resolver el problema de la deuda externa, no podemos resolver el problema de la deuda de las provincias, no podemos resolver el problema de 14 monedas, que en ese momento eran casi 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de dólares, perdón, que había que reponer, y era una situación altamente difícil, ¿verdad? Y por eso nos dice, lo que nosotros podemos hacer, y estudiando los números en la posibilidad que tiene el país, podemos llegar a pagar el 2.5%, esto lo dijo Labaña, en esa reunión que tuvimos, si crecemos. Si no crecemos, hay que volver a renegociar la situación. Pero lo factible es 2.5 del PBI. Este fue el criterio. La deuda que había quedado impaga, que había quedado, son los bonos defaulteados, alcanzaba más o menos 82.000 millones de dólares. 82.000 millones de dólares. El primer canje fue de 64.000 millones, o sea, cuando se planteó los 82.000 millones, 64.500 millones aproximadamente fue el canje, lo que equivalía más o menos al 76% de la deuda. Esa fue, pero lo que yo me acuerdo que fue con todas las dificultades, porque teníamos enemigos adentro y enemigos afuera, ¿verdad? Porque había gente que decía que esto era imposible lograr. Pero en eso tenemos que reconocer la visión que tuvo Kirchner, la tenacidad que tuvo, ¿verdad? Para reconvertir esa deuda, que era de imposible cumplimiento, Ahora, yo me acuerdo de todos los pronunciamientos que había, y por supuesto de todos estos expertos en economía que hablan en todos los programas de televisión que nunca cumplen lo que dicen, porque esto, como decía, ya nos pasó en el megacanje, que decía que después del megacanje venía el paraíso, ¿verdad? Y después de 6 meses vino el infierno. Porque el tema era, una vez que entremos en el megacanje, o sea, transformar la deuda de 30.000 en 52.000 millones, y allí están los de guantes blancos, que cobran comisiones de 300 millones en ese momento. Ahora también hay de guantes blancos que cobran comisiones, ¿verdad? Tremendas comisiones. Y eso sí que realmente es una cosa que mucha gente no ve, pero es un pago, ¿verdad?, a la usura y a la intermediación de la usura. Esta es la realidad. Bueno, todas esas dificultades hemos pasado, pero en medio de esas dificultades, el país tenía un plan social y un plan de crecimiento. Y fue creciendo progresivamente. Fíjense si crecimos, que hay cosas que mucha gente no maneja, obviamente, pero nosotros teníamos, ¿verdad?, un consumo energético de 13.000 megavatios y cuando se termina nuestra gestión, 26.000 megavatios. ¿Y quién puso los otros 13.000 megavatios? Para al que conoce el tema energético, Yacir Etá, que estaba en 2.000 megavatios, nuestro gobierno le llevó a la cota correspondiente y sumó 1.200 megavatios. Esa fue una obra sumando 1.200 megavatios. El tema de Atucha, ¿verdad? La extensión de redes, 5.000 kilómetros de redes. Se duplicó el consumo energético. Hoy al país, para que el país tenga más tranquilidad, debemos tener por lo menos 30.000 megavatios de potencia instalada, ¿verdad? Pero por ese crecimiento que nosotros tuvimos. Entonces, ¿cuál fue la condición en la que recibimos nosotros? Un país con 100.000 millones de PBI. Y fíjense la canalización del esfuerzo del pueblo argentino, que nosotros cuando entregamos el gobierno estaba en casi 500.000 millones del PBI. Esto son cifras contundentes, ¿eh? Y de lo que yo me acuerdo, porque estoy acá del 2001, fue la recaudación, la última recaudación que tuvimos en la crisis fue 2.400 millones
Y la última recaudación que entregó este gobierno, que dice que está parado, fue de 144.000 millones de pesos. 144.000 millones de pesos. Por eso, lo importante acá es el plan de gobierno que se tiene. Obviamente que en la segunda reestructuración, en donde se presentó una oferta sobre 18.000 millones, los que arreglaron fueron 12.000 millones, y en total la reestructuración de la deuda, que alcanzó casi el 93%, sobre 81.800 millones, fue más de 75.000 millones de pesos. O sea, ese fue el éxito de la reestructuración de la deuda, y no se habló ahí ni de comisiones, ni de pagos de honorarios, ni de los muchachos de estos, los bancos que están ahí siempre alerta para intermediar, que no es barato su intermediación, ¿verdad? Y que siempre se llevan una platita extra, ¿verdad? Pero eso, bueno, no tiene problema porque eso es todo en blanco, ¿verdad? Entonces, y obviamente que quedó ese 7%. Ahora, ¿cuál es el problema del 7%? El problema del 7%, que son los holdouts, o sea, los que quedaron afuera. De los holdouts no todos son fondos buitres, porque hay una parte que no litigó con la intención de buscar trabar las negociaciones del país. Una parte son lo que nosotros llamamos los fondos buitres, que compran títulos defaulteados con la intención realmente de ir a los tribunales internacionales y conseguir el valor nominal del bono más los intereses más los punitorios. Esta es la realidad. Ahora, la realidad también es que, porque la única verdad es la realidad, de que nosotros seguimos jurisdicción. Y la jurisdicción es el Tribunal de Nueva York. Hay una sentencia. Obviamente que es válido lo que se hizo en materia de que la Argentina, ¿verdad?, reclama, o sea, apela, va a la segunda instancia deniega, y obviamente también la Cámara, el Superior Tribunal decide no, con lo cual decide dejar firme la sentencia. Bueno, a partir de allí a nuestro gobierno se le complicó la negociación, porque no es lo mismo negociar con bonos defaulteados sin sentencia que negociar con ese 7% con sentencia, porque ellos ya tienen una sentencia en la mano y las consecuencias que esa sentencia genera. Ahora, la otra preocupación que tenemos es que los fallos que produce Griesa le trabó al 93% el cobro prácticamente de los cobros que le correspondían. O sea, hace un año, casi 2 años que esos fondos no cobran. A partir de ese fallo, de la cláusula par y paso, hemos pasado también ese 31 de diciembre del 2014, donde la cláusula Rufo decía que hasta allí había una condición, que eran 10 años prácticamente, y después de la cláusula Rufo, otra condición. Bueno, a partir de acá, ¿verdad?, hay una decisión por parte del gobierno. Es decir, bueno, vamos a acatar el fallo y vamos a negociar. Fueron a negociar. Para mí también no fue una negociación buena. Pero realmente tenemos un fallo y ese fallo pone en peligro el 93%. Pone en peligro el 93%. Esta es la realidad, ¿verdad? O sea que todo lo que se hizo en el gobierno de Néstor y en el gobierno de Cristina para reestructurar la deuda, con este problema, si ellos juntan el 25%, tengo entendido, pueden volver a cuestionar el tema. Me va a corregir la senadora de San Luis, que es experta en esto. Y realmente pone en peligro el tema de la deuda. Esta es la realidad. Entonces, obviamente, ante estas circunstancias, yo creo que acá nadie viene a obstruir la acción de un gobierno. El problema que tenemos es el plan que tiene el gobierno, ¿verdad? El plan que tiene el gobierno, no hay un plan de dar trabajo. El plan es, no hay plan. El plan es que no hay plan, ese es el tema. Entonces, echamos gente, devaluamos brutalmente, pero fíjense ustedes, un dato nada más, sobre 32.000 despidos, se ahorraron 320 millones de pesos. Y con la devaluación a la deuda sumaron ya 55.000 millones de pesos, más 10.000 millones de pesos que perdieron por recaudación, porque la recaudación cayó, ¿verdad? Porque estas medidas son altamente recesivas. Altamente. Esta es la mayor preocupación que tenemos. Porque estamos mal y vamos peor, ¿verdad? Vamos peor. Advertimos esto para que después no digan el peronismo o el justicialismo, eso tal cosa. Con este impuestazo que le metieron y además con el tema de los servicios,
Miren, hay gente que, al caso de carnicerías, le venía 6.000 pesos de luz, ahora le viene 20.000 pesos de luz, pero ni si vende el doble puede pagar. Por eso este plan es altamente recesivo. Ya empezó la parábola decadente. Guarda con ese tema, ¿eh? Porque 10.000 millones menos en la recaudación, o sea, ahorraron 320 millones en los despidos, a troche y moche, y ya perdieron, en un solo mes perdieron 10.000 millones, o sea, lo que hubiese servido para financiar prácticamente 3 años. Y esta es la concepción que tienen algunos que dicen acá hay que aplicar un shock en la economía, y ese shock hay que tener cuidado. Si hubiese sido un esquema progresivo, porque obviamente que era un sistema injusto el sistema tarifario, porque acá en la capital se pagaba 2 pesos y nosotros en las provincias pagábamos un alto costo. Ese fue un error nuestro. ¿Verdad? Pero de ahí a llevar el precio de la nafta de 12 pesos a 20 pesos, me parece a mí que es un exceso. Ahora, no escucho las cacerolas. En ninguna de estas medidas escucho cacerolas. ¿Verdad? Es porque obviamente tenían esperanza en que esto se iba a revertir. Pero les vuelvo a decir, yo voy a acompañar en general y en particular voy a objetar algunos artículos y obviamente que nosotros esperamos realmente que cambie el rumbo del gobierno y que aplique políticas que den trabajo. Porque de lo contrario, en corto plazo vamos a tener serios problemas. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que qué tema complicado, complejo. Me acuerdo cuando juré mi primer cargo legislativo, hace años que ya no me conviene demasiado recordar. Cuando me estaban saludando, algunos venían y me felicitaban y un amigo que ya no está me dice, yo no te voy a felicitar porque pronto vas a aprender que los cargos son cargas y a veces muy pesadas. Me parece que en sesiones como hoy nos damos cuenta de esas palabras y de lo que pesa la responsabilidad a la hora de tomar decisiones en temas tan importantes y tan trascendentes como este. Y en ese sentido, yo la verdad también quiero felicitar a los presidentes tanto de la Comisión de Hacienda como de la Comisión de Economía, porque me parece que se han escuchado allí todas las voces. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta que el Senado representa fundamentalmente a las provincias, me pareció muy importante la participación de los gobernadores. He escuchado atentamente uno y cada uno de los gobernadores. Fíjese, señor presidente, se han presentado, han dado cita en nuestra casa, 18 gobernadores y un vicegobernador. 17 se han expresado a favor de este acuerdo por distintas razones. Creo que casi todos coincidían en la necesidad de cerrar un capítulo o quizás la posibilidad de abrir un nuevo capítulo donde a través del crédito, del financiamiento externo, nuestro país vuelva nuevamente a la senda del crecimiento. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque escuchando a algunos gobernadores, ellos planteaban la preocupación que tienen por que se encuentra el país prácticamente paralizado. Hablaban de cómo está decayendo el tema de la obra pública y la aflicción que eso verdaderamente genera. Algunos gobernadores, como el de Chubut o el de mi provincia, por ejemplo, el gobernador de Salta, decían que estábamos como en una suerte de gran veraz y que mientras el tiempo pasaba no prescribía la deuda, al contrario, se acumulaba. En este sentido también muchos han apuntado, y eso me pareció muy valioso, al tema de la necesidad de la obra pública y aplicar posibles créditos fundamentalmente a la cuestión de la obra pública vinculada a la infraestructura. Algunos nos hablaban del tema energético, el gobernador de Río Negro, por ejemplo, mi vecino, el gobernador de Jujuy, la gobernadora de Tierra del Fuego hablaba de la necesidad de Tierra del Fuego de incorporarse a lo que es el interconectado nacional, hablaban del tema del turismo, hablaban de la necesidad de la vivienda, es decir, hablaban de políticas públicas que hacen al crecimiento y al desarrollo de una y cada una de nuestras provincias y también, obviamente, a través de ellas al bienestar de los argentinos.
El gobernador de mi provincia hablaba de una cuestión que me parece muy importante y que creo que es un desafío enorme, que es la posibilidad de darle competitividad a nuestros sectores productivos. El gobernador decía, no podemos seguir compitiendo en la medida que nuestros países vecinos, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Bolivia, acceden al crédito al 5% y nosotros accedemos a créditos verdaderamente a tasas mayores. Quien vive a 1.500 kilómetros del puerto de Buenos Aires sabe cómo las distancias y la infraestructura verdaderamente conspiran en contra del crecimiento, en contra de la producción. A nosotros poder llegar al puerto de Buenos Aires nos sale entre 300 pesos más caro por tonelada y se lleva entre el 25 y el 30% de la ganancia del productor solamente el tema del flete. Uno de los senadores decía algo que lo dijeron en la comisión, lo planteaban, no me acuerdo si el sector de la construcción o cuál de las fuerzas vivas que se dieron cita, que no puede ser posible que en nuestro país llevar un container desde Tucumán a Buenos Aires sea mucho más barato que de Buenos Aires a Shanghái. Y son las asignaturas pendientes que tenemos. El hecho que nuestro país figure como fronterizo verdaderamente nos perjudica todo lo que es la posibilidad de poder competir y de poderlo hacer eficientemente. No digo con los países europeos, hablo directamente con los países vecinos. Otros gobernadores hicieron hincapié y me parece que teniendo en cuenta nuestra dolorosa historia nacional, lo hizo el gobernador, si mal no recuerdo, de San Juan, lo planteó el de La Rioja, lo planteó el de Santa Fe, el tema del tener cuidado en qué se aplique el crédito, porque si va a gastos corrientes, si no va a crecimiento y a desarrollo, nuevamente tendremos de qué lamentarnos en el futuro. Y en este sentido nos relataba la presencia de los gobernadores y lo que ellos dijeron como una manera de hacer o de tener la postura de Poncio Pilatos, de lavarme las manos y decir, bueno, los gobernadores dicen que sí, nosotros representamos a las provincias, ya está, problema resuelto. Porque en realidad el Congreso tiene también una responsabilidad particular y sobre todo con relación al tema de la deuda. Lo planteaba y a mí me parece que nos duele a todos en realidad. El gobernador de San Luis, lo hicieron también otros economistas, todo el tema del origen de nuestra deuda, del siglo XIX y demás, pero él planteaba algo que me dolió mucho, y seguramente a ustedes también, que es que cómo puede ser posible que hoy nuestro país tenga una deuda de 20 veces más lo que Kennedy, a través de la Alianza para el Progreso, proponía como fondos para rescatar a América Latina. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una deuda de 20 veces más? La verdad que eso duele y duele muchísimo y uno quiere encontrar responsables y quiere buscar en la historia. En lo particular ahora prefiero no buscar responsables porque creo que la historia nos tiene que servir fundamentalmente para no volver a cometer los errores del pasado, pero ya no para dividir a los argentinos. Yo creo que tenemos mucho para adelante y cuando uno ve el preámbulo de la Constitución, no vamos a los otros artículos, el consolidar la unión nacional parece que sigue siendo una asignatura pendiente. Mi papá, mi tata, que decimos en Salta, me contaba que la Casa Rosada es rosada porque significaba la alianza de los federales, que eran los rojos, con los unitarios, que eran los blancos. Y me parece que eso sigue siendo la asignatura pendiente. Ojalá algún día de las distintas banderías políticas, de las diferentes ideologías y las maneras de ver las cosas, nos podamos poner de acuerdo en políticas de Estado, que independientemente de quién conduzca, vamos todos hacia adelante. Y yendo concretamente al tema del acuerdo, uno se pregunta, bueno, responsabilidad del Congreso, ¿esto es bueno o es malo? Y he escuchado voces, y que con toda razón había una camarista federal, especialista en Derecho Internacional y demás, que nos alertaba sobre algunas cuestiones, es decir, cómo podemos estar pagando honorarios y gastos administrativos respecto de instancias que ha ganado la Argentina, que daban ejemplo, lo dijo también la senadora de Mendoza, el tema de la fragata Libertad.
Batakis también hablaba y decía que se están pagando en algunos casos intereses sobre intereses, no solamente intereses sobre capital. Feletti nos comentaba y hacía alusión también a esta disparidad de tratamiento, no solamente entre los buitres, sino obviamente entre los buitres y los que ya habían accedido al financiamiento, o perdón, ya habían llegado a un acuerdo en el 2005 y en el 2010. En este sentido, quiero tomar un poco las palabras del senador Basualdo, que me pareció bastante gráfico, y él decía, no sé si el acuerdo es bueno o malo, siempre se puede hacer mejor, lo que sí seguramente es un acuerdo posible. En un contexto que no podemos no mirarlo, cuando uno analiza el acuerdo y dice, el artículo tal no me gusta, esto no me parece, y que se lo hace de la total buena fe, porque no creo que acá ningún senador tenga mala fe en nada, creo que todos tenemos buena fe y todos queremos tratar de contribuir a hacer las cosas un poquito mejor. Pero a lo que iba con esto es que más allá de lo que plantee el tema del acuerdo, hay una cuestión que a mí me parece muy importante tener en cuenta, que era el tema del contexto. Y en esto quiero citar a dos economistas, a Fábrega por un lado, que él decía cómo en el 2005, en el 2010, la Argentina estaba en una etapa donde había un superávit de más de 20.000 millones, donde la necesidad del crédito externo no nos preocupaba demasiado, ni tampoco si teníamos dólares o no teníamos dólares. Entonces ahí es donde Blecher hace esta metáfora que citaba el senador Perotti, que a mí también me pareció muy buena, de la del puente. Y resulta que nos falta un 25% nada más, no tenemos el puente para cruzar al otro lado, nos falta el 25%, pero ese 25% lo tenemos que construir en situaciones verdaderamente adversas. Y redondeando, porque quiero respetar el tiempo, a mí lo que más me preocupa es la aceleración de la deuda y esa posibilidad cierta. Es decir, juicios vamos a tener si vamos con el acuerdo o si no vamos con el acuerdo, pueden estar la situación de judiciabilidad, eso seguro. Pero el tema de la aceleración de la deuda es lo que a mí me preocupa. Y en virtud de ello es que yo voy a aprobar este acuerdo. Pero no solamente por lo que han dicho los gobernadores, o no solamente por este temor que yo les manifiesto, sino fundamentalmente, señor presidente, y con esto termino, porque creo que tenemos a través de este acuerdo una oportunidad. Esto es un instrumento. Como todo instrumento, se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Espero que el presidente, que los gobernadores y con la participación indispensable de este Congreso lo utilicen bien, porque no tenemos más tiempo. Y en esto a mí me gustaría destacar, y les juro que es lo último, algo que decía el presidente de la sociedad rural. Él contaba muy orgulloso y decía de que nuestro país produce alimentos para 400 millones de personas y podemos llegar a producir para 680 millones. Resulta que nosotros somos 40 millones. Y me gustaría recordar en esto el himno del Concilio Ecuménico, cuando dice no se nos puede morir gente en este país bendito del pan. Entonces me parece que no tenemos demasiado tiempo, ni para dejar estos capítulos abiertos, ni para seguir en el desencuentro entre nosotros. Ojalá encontremos el camino. Yo creo que esta es una oportunidad. Voy a apostar a esa oportunidad en la esperanza del crecimiento de nuestro querido país. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores. Gracias, senadora. Tiene la palabra la señora senadora García Larraburu. Si está presente. Sí, acá estoy. Sí, acá está. Señor presidente, muchas gracias. He escuchado atentamente desde las 10 de la mañana a todos los senadores preopinantes y no voy a sobreahondar en las cuestiones, en la fundamentación técnica y jurídica de este proyecto. Voy a aprovechar para insertar esa parte de mi discurso, pero sí quiero aprovechar estos minutos para decirles lo que siento. Y no lo que siento desde una postura autorreferencial o narcisista, lo que siento a partir de todo lo que he recibido en mi provincia en estas semanas. Me he tomado el trabajo de leer cada uno de los mails, cientos de mails que he recibido, he caminado la calle, he caminado como lo hago siempre, pero en estas semanas más, porque sin duda, y en esto coincido con los senadores preopinantes, estamos participando hoy de una jornada histórica, de una jornada difícil. Y también acuerdo con lo que decía la senadora Viñuelas, que estos son los momentos donde realmente estar acá pesa. Y yo hoy
voy a hablar y voy a tratar de ser la voz de todos aquellos rionegrinos que de una u otra manera me han hecho llegar su pensamiento. Quiero decirle, señor presidente, que en todas estas semanas no me ha llegado un solo mensaje que tuviera que ver con la voluntad de aprobar este acuerdo. Yo respeto, y por supuesto respeto mucho al gobernador de mi provincia, tengo una muy buena relación con él, y la verdad que lamento esta disyuntiva a la que están sometiendo a los gobernadores. No acuerdo en la forma, se ha criticado mucho a la gestión anterior porque se decía que había una forma particular de tratamiento para los amigos y los enemigos. Yo no acuerdo, pero obviamente lo escuché muchas veces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de corrernos con el cuco, de que si votamos a favor de los buitres, estamos votando para evitar que se venga el ajuste? Y yo me voy a tomar un segundo para mostrarles y compartir con ustedes. ¿Qué es esto si no es ajuste? Mire, se perdieron más de 100.000 empleos en lo que va del año. Despidieron a 600 trabajadores del complejo nuclear Atucha 3. Trabajadores del centro atómico se movilizan ante rumores de despidos. Esto es en Bariloche, en mi ciudad. En lo que va del año, de este año, 3 autopartistas ya cerraron sus operaciones en el país. Y lo que más me sorprendió hoy a la mañana, a la diputada Carrió, no sé si la habrán leído, pero no es miembro de nuestra fuerza, es miembro de la fuerza del presidente. Mire lo que decía hoy la diputada Carrió. Carrió cruzó a Macri por los ajustes brutales a los que se está sometiendo al pueblo. Hice todo lo posible para pararlo. Señor presidente, yo siento que fracasó el plan A. El plan A, que era la devaluación. Fracasó este supuesto shock de confianza con lo que nos tuvieron torturando durante toda la campaña, que iba a venir a partir del 10 de diciembre y la lluvia de divisas. Fracasó también el acuerdo con el campo. A partir del 10 de diciembre y del acuerdo con el campo y de todo lo que se le dio al campo iban a liquidar los granos, iban a llovernos los dólares. Fracasó también el acuerdo, el supuesto acuerdo con los formadores de precios. En diciembre se aumentaron los precios pensando que iba a haber un dólar de 20 pesos. El dólar no estuvo en 20 pesos, los precios no bajaron. Tengo alguna cercanía con gente que está vinculada al comercio. En enero, nueva lista de precios. Febrero, marzo, seguimos con este aumento que mire que hasta Sanz hace pocas semanas también decía, si seguimos así vamos a rogar que vuelva Moreno. Siento que estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos a costa de la desesperación y el amateurismo político de este gobierno. ¿Por qué nos apresuramos? Yo también creo que hay que pagar, pero de esta manera, con estos apuros, ¿por qué no vamos por un acuerdo más justo y equitativo que respete los principios soberanos? Siento también que estamos y nos han puesto de rodillas y nos llevan a los empujones, a un acuerdo que genera más dudas que certidumbres. Siento también que estamos traicionando a los 136 países que el 10 de septiembre del 2015 en Naciones Unidas confiaron en la propuesta de la Argentina y apostaron por la soberanía de los estados. Resolución esta que nos posicionó como un ejemplo en el mundo, contraponiéndonos a los 8 países que representaban lo más rancio del establishment internacional y que también hicimos ley nacional en noviembre del año pasado en este mismo Congreso. No podemos ahora defraudar al mundo y referenciarnos con ese sector, con ese modelo que se apropia de las riquezas de las naciones. Siento también una gran preocupación al ver que el Poder Ejecutivo Nacional tiene la cabeza puesta en la salvación a través del acuerdo con los fondos buitres, el endeudamiento y el ajuste permanente. Hablamos también de un gobierno que no reconoce las capacidades del interior profundo. ¿Qué ha hecho el gobierno ante los más de 100.000 despidos que acabo de mostrar?
No proponen un solo plan de contingencia. Este es el primer proyecto que llega del Ejecutivo Nacional al Congreso, el acuerdo con los holdouts. Me parece un síntoma grave. ¿Dónde están los proyectos de pobreza cero? Este es el primer proyecto que en más de 100 días tienen para traernos. ¿Qué hacemos con los cierres de fábricas? ¿Qué hacemos con el problema del cierre de las empresas nacionales, que están hoy también vivenciando la apertura de las importaciones? Este problema lo están pagando los trabajadores, hombres y mujeres que no van a tener que llevarle a sus hijos a fin de mes. Siento que la plata que podría venir desde afuera así no nos sirve. Yo represento una provincia que tiene una gran capacidad científica y tecnológica. Tenemos el parque industrial científico y tecnológico más importante de la Argentina. Somos ricos en nuestra tierra, pero también en nuestras ideas. Tenemos turismo, fruticultura, puertos, ganadería ovina y bovina. Junto a Neuquén producimos el 25% de la electricidad que se consume en el país. Desarrollamos ciencia y tecnología. Tenemos el orgullo en mi ciudad, en San Carlos de Bariloche, de contar con la empresa del Estado INVAP, empresa que en el 2003 contaba con 300 trabajadores. Hoy y el año pasado llega a 1.500 trabajadores. Hace 2 días, y hoy coincidíamos con usted, a quien respeto mucho, vimos en los medios nacionales al presidente de ARSAT, Lobeto, no recuerdo bien el apellido, que anunciaba muy suelto de cuerpo, que se frenaba la construcción del satélite ARSAT 3. ¿Sabe qué significa esto? Que el 40% del empleo de la empresa INVAP, 40% de los empleados, estamos hablando de 500, 400 trabajadores, 600 con las empresas que obviamente trabajan en forma satelital con INVAP, quedarían sin trabajo. Quienes pregonan la apertura al mundo están cerrando la política que más visibilidad nos dio en el mundo. Esto cuesta mucho ponerlo en marcha. A mí me molesta mucho esta visión simplista, economicista que tienen los funcionarios del Gobierno Nacional. No todo es una ecuación económica, y menos puede ser una ecuación económica para el presidente de la Nación. Yo participé, cuando estuve en Bariloche, en la primera visita que hizo esta empresa. La verdad que con dolor, porque no pudimos escuchar la palabra del presidente de nuestra empresa, de INVAP. Sí, no sé qué favor se estaba devolviendo, pero habló Grobo Copatel. Y la verdad que fue un vuelo rasante. Un vuelo rasante. Estas semanas también visitó, espero que no se tomen represalias por lo que yo estoy diciendo, porque sería lastimoso. Participaron también y visitaron y se sorprendieron varios de los funcionarios, el jefe de gabinete. Pero bueno, la pregunta que siempre aparece ahí, bueno, ¿y esto cuánto da? ¿Y cómo se vende? No todo es una ecuación económica, y menos en lo que es el desarrollo de soberanía, el desarrollo de ciencia y tecnología, que se puede desbaratar de un plumazo, pero cuesta años y años de reconstruir. Por todo esto, y no quiero abusar del tiempo, pero quiero decir que yo no creo que esta sea la panacea, no creo en los enlatados y en las recetas externas. Sí creo en el pueblo argentino, creo en nuestros científicos y tecnólogos. Y la verdad, me gustaría, como indudablemente sienten otros compañeros senadores y senadoras, pensar que esta es la salida. Pero lamentablemente no creo que esta sea la salida. Y yo quiero volver mañana a mi provincia. Y quiero caminar en Bariloche con la frente en alto. Yo me debo al pueblo y a la gente que hizo con su voto por más del 60% que yo esté aquí sentada en esta banca. Así que espero equivocarme, pero mañana vuelvo a Bariloche y vuelvo a mi provincia y voy a caminar con hidalguía. Voy a votar por el no, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor senador Luenzo. Gracias, señor presidente.
Sin lugar a dudas, creo que todos enfrentamos de una u otra manera la complejidad que implican las contradicciones, ¿eh? La historia de cada uno de nosotros, el posicionamiento político, ideológico, el ético. Bueno, uno se ve atravesado no solamente por esta historia personal, cuando tiene que tomar una decisión de estas características, sino inclusive hasta por la sorpresa de aquellos que, enterados de la posición que va a asumir este bloque, no lo pueden entender. Y creo que corresponde que trate de explicar, al menos someramente, el porqué de este voto favorable en lo general a esta decisión que tenemos que tomar hoy en este Congreso. Es un voto difícil, complicado, que tiene que resolver cuestiones no solamente personales y éticas. Y aquí apelo a la ética de la responsabilidad. Y cuando apelo a la ética de la responsabilidad, no hago más que pensar en Alfonsín, en la ley de punto final, en la ley de obediencia debida, en Semana Santa, en las Felices Pascuas y tantas otras cosas. Y asumimos acá, en este espacio institucional, una responsabilidad que inclusive va mucho más allá de la forma de ver algunas cuestiones, como por ejemplo lo que estamos discutiendo, lo que estamos debatiendo en este día, que es nada más ni nada menos que la deuda, el yugo en el cual estamos sometidos hace 200 años, pero no solamente por los buitres extraños de afuera, sino lo que es más doloroso, por los buitres de adentro, que son los que históricamente nos han entregado. Esto tal vez es lo más doloroso cuando uno tiene que analizar la historia de la deuda externa en la República Argentina. Dicho esto, y creo que vale la pena aclarar porque, como decía la senadora hace instantes nada más, la comunidad uno obviamente la utiliza como un puente de comunicación frente a la decisión que tenemos que tomar y algunos hasta creen que estamos entregando la soberanía económica. Y yo voy a votar convencido, con muchas dudas, muchísimas dudas, de esto en esto no tengo margen justamente para dudar de estas dudas, valga este juego de palabras, que creo que estamos frente a una decisión que implica hacernos cargo de una sentencia, en tribunales que hemos elegido nosotros, en un proceso que inició Néstor en el 2005, lo continuó Cristina en el 2010, y que tenemos que terminar de resolver por esta cuestión que han mencionado algunos de nuestros colegas, de este puente al que le falta un 7%. Yo estoy seguro que este no es el mejor acuerdo, a mí no me cabe ninguna duda. Podría haber sido mejor, pero como decía Basualdo, ¿qué implica que podría haber sido mejor? No lo sabemos. La pregunta que hoy solamente nos podemos hacer, ¿qué es mejor? ¿Acatar la sentencia y avanzar con esta ley? ¿O rechazar esta ley y ver cuáles son las consecuencias que tenemos a partir de ese momento? En definitiva, lo que estamos eligiendo es el mal menor. Estamos administrando la derrota. Si salimos por la ventana, por la puerta de adelante o puerta de atrás, no tenemos demasiadas chances de poder pararnos ante un hecho que obviamente coloca al mundo, a los países permanentemente y a los más vulnerables fundamentalmente, no por casualidad, en situación ruin, en situaciones que tenemos que arrodillarnos frente a un tema que deberíamos resolver de una manera distinta. Ha estado nuestro gobernador hace pocos días atrás en un hecho que creo que marca una nueva calidad institucional dentro del Congreso Nacional. Los mismos gobernadores decían, señor presidente, que pocas veces habían sido convocados para poder expresar cuáles eran las necesidades que tenían las provincias, cuál es el reclamo que tienen las provincias, qué es lo que piensan las provincias. Creo que ha sido un hecho que nosotros tenemos que destacar, tenemos que rescatar y también esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Nuestra provincia está endeudada como nunca, está fundida, señor presidente. La administración anterior le dejó una deuda de 9.000 millones, casi 10.000 millones de pesos, en un presupuesto de 20.000, digo para que tengamos una idea de la magnitud del endeudamiento. No podíamos pagar los salarios, estamos en una situación complicada, una provincia, y aquí viene otro tema que creo que tenemos que discutir seriamente en este Parlamento,
Una provincia que le ha entregado en 100 años de extracción petrolera más de 400.000 millones de dólares al Estado Nacional. Actualmente en nuestra provincia salen 10 pesos en concepto de coparticipación y vuelven 3. Y mientras tanto, que esto forma parte de otra deuda que tenemos que resolver, que es la deuda más dolorosa, que es la deuda interna en la Argentina. Todavía siguen peregrinando por la calle de Comodoro Rivadavia los ex-ipefianos, la gente que pertenecía a Gas del Estado. Todavía siguen mendigando que les paguen 80.000 pesos. No es justo, no es justo. Hace más de 20 años que privatizaron YPF. Ahora, el dramatismo que ponemos acá para poder resolver esta deuda, para poder resolver este paso hacia adelante en la Argentina, no lo ponemos con nuestra deuda interna. Y esto también lo tenemos que hacernos cargo de esta situación. Nuestros vecinos se mueren sin poder cobrar. Hace 20 años vienen peregrinando por este Congreso para que alguien les dé una respuesta. Hasta el día de hoy siguen administrando la poca energía que tienen, cuando no muchos ya se han muerto, y esto lo saben aquellos que son representantes de provincias productoras de petróleo. Es decir, tenemos una gigantesca deuda interna que también tenemos que resolver hacia adentro. Hoy en día, esta deuda, más allá de los 100.000 despidos, más allá de las consecuencias que están teniendo algunas políticas del gobierno nacional, nosotros también estamos sufriendo una situación muy incómoda. Tenemos 1.500 trabajadores en la casa y muchos de ellos ya están en la calle porque la política petrolera actual, a esta política petrolera actual no le cierran los números. Entonces yo quiero creer que a partir de esta decisión, nosotros podemos comenzar a resolver la deuda interna. Yo comparto muchas de las consignas, pero tampoco creo en esta ecuación binaria que permanentemente colocamos en el debate, patria o muerte, que van a llover los dólares a partir de ahora, ni una cosa ni la otra, ni tampoco que nos extorsionen diciendo que si no arreglamos se viene la noche, el abismo. Estas cosas no sirven, no conducen a nada. Esta visión binaria de la realidad no conduce a ningún lugar. Tenemos que asumir con responsabilidad, por eso hablo de la ética de la responsabilidad. He condenado históricamente y por formación política e ideológica los fondos buitres. Y hoy me tengo que enfrentar a una situación tal vez una de las más difíciles y complicadas de mi vida. Y no voy a votar a favor de los fondos buitres. Creo que estoy votando a favor de la Argentina, que es un concepto distinto. Voto a favor de la Argentina porque creo que esta es la salida, no solamente para el país, sino también para mi provincia, como lo expresó el gobernador días atrás. Nosotros tenemos aprobado un crédito de 650 millones de dólares, necesitamos crecer, necesitamos diversificar nuestra matriz productiva, no podemos seguir viviendo del petróleo. El 40% de nuestro presupuesto está atado a la explotación petrolera y hoy está en crisis. Necesitamos este dinero, este crédito para el crecimiento. Hay otra de las fortalezas que ha surgido en estos días, que es que el Congreso tendrá la potestad, y esto lo voy a apoyar, la potestad de autorizar endeudamientos solo para el crecimiento. Solo para el crecimiento, basta de endeudamiento para bancar el déficit fiscal. Esto no es viable, nos vuelve a condenar, como lo han mencionado algunos de mis colegas, nos vuelve a condenar a una situación indeseada, fundamentalmente a los más vulnerables. Obviamente, lo he expresado, mi voto es a favor, pero a favor de la Argentina porque creo que es la única salida y lo que estamos decidiendo es justamente una sentencia, no es que estamos resolviendo cómo negociamos. Algunos creen que estamos negociando con los buitres nosotros a partir del debate. ¿En cómo vamos? No, hay una sentencia y lo que hay que elegir es, acatamos la sentencia, le damos curso o no pagamos, definitivamente, y nos bancamos las consecuencias. Y ahí aparece la ética de la responsabilidad con lo que yo mencionaba hace instantes. Lo mencionaba a don Raúl Alfonsín en este homenaje, este histórico demócrata que ha tenido la República Argentina, y seguramente en esas situaciones se debe haber enfrentado a contradicciones como las que hoy muchos de nosotros estamos enfrentando. Ojalá, señor presidente, y recordando al doctor Alfonsín
a pocas horas de esta celebración cristiana, que ojalá que a partir de ahora podamos poner un poco la casa un poco en orden. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador Bradillar. Sí, cómo no. Gracias. No, yo quería hacer un acto de justicia y por ahí algunos colegas no conocen, pero en la 125, cuando era vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, el hoy senador Cobos, se convocó a todos los gobernadores. Algunos vinieron, otros no. Y cuando fue la ley de medios, también se invitó a este Senado a los gobernadores y algunos vinieron y otros no. Era simplemente eso. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el señor Bradillar. Señor presidente, señoras y señores senadores, yo en realidad voy a ser muy breve porque los argumentos que sustentan la posición que yo respaldo han sido dados de manera brillante por varios de los que me antecedieron en el uso de la palabra, y entonces creo que obviaría y correría el riesgo de no llegar a esa altura. Pero sí creí que era imprescindible hacer uso de la palabra porque asumiendo un compromiso que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales para mí. Primero, en mi larga carrera política, desde hace muchos años, tomé la absoluta convicción del problema que significa la deuda para nuestro país. Y por esa paradoja del destino, en la primera vez que me toca integrar este Congreso y hacer uso de la palabra, me tengo que referir a este tema. Pero por eso lo hago con gusto y con convicción, porque, reitero, creo que es una de las cuestiones que más daño nos han hecho como sociedad cuando las cosas se fueron de cauce. Y también me tocó vivirlo a nivel provincial, en su momento. Me tocó lidiar con una realidad muy dura y desde ahí asumí una postura que intenté fuera coherente. Apoyé de ahí en más y fundamentalmente desde la oposición todas y cada una de las medidas que se fueron tomando tendientes a disminuir el nivel de endeudamiento de la provincia. Muchas de esas medidas fueron apoyadas y generadas por el Gobierno Nacional, lo debo decir. Y también intenté ser coherente, por eso apoyé desde la modesta posición que podía ocupar o sin estar en ninguna función desde mi provincia, los diferentes intentos y las diferentes acciones que se llevaron adelante fundamentalmente en el 2005 y en el 2010. Y para apoyar eso, como sé que lo hicieron muchos sectores que en aquel momento eran oposición, y aquí se señaló muy bien, partí de la base de algunas cuestiones. Primero, de que sobraba de buena fe. Nunca puse en duda eso. Y segundo, de que se estaba intentando lograr el mejor acuerdo posible o el mejor arreglo posible, tratando de salir de una situación realmente difícil a la que se llegó, coincido, por necesidad. Y entonces, aplicando ese principio de buena fe, decía, sin dudas el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo y merece que todos y cada uno de los ciudadanos le demos nuestro apoyo. Y en esa coherencia también, o intento de coherencia, es que ahora estoy acompañando fervientemente. Decía el senador Irrazábal que vota con firmeza, y me gustó ese término, uno puede tener firmeza aunque tenga dudas. Yo también tengo firmeza en lo que voy a votar, pero también obviamente tengo mis dudas, como creo que las tenemos todos. Y a partir de allí dije, bueno, soy abogado, ¿cuál es una de las principales preocupaciones que podemos tener? El riesgo de que tengamos que afrontar otras sucesivas demandas. Y entonces digo, bueno, pero ¿podrán estar las cosas peor que ahora, donde tenemos una sentencia firme que nos es adversa? Donde existe una cautelar que nos impide cumplir
con aquellos bonistas que confiaron en nuestro país. Creo que en circunstancias como esta, en la nuestra, que es una función de resultados, de medios, una obligación de medios y no de resultados, lo que debemos hacer es tomar todas las precauciones posibles y además bajar el nivel de litigiosidad de la Argentina. Y creo que eso se está cumpliendo. Y con respecto a las otras dudas que se nos pueden plantear, y bueno, yo nuevamente parto de un principio de buena fe. Pienso que confío absolutamente, obviamente formo parte de este espacio político, pero así como tuve un principio de buena fe cuando apoyé a un sector político del que no formaba parte, sí ahora aplico ese mismo principio y confío que quienes han llevado adelante esta negociación, que ha concluido en estos preacuerdos, realmente han hecho lo mejor que han podido dentro de eso tan duro que se nos presenta siempre, que es la realidad. Es la realidad. Lo que estamos en política hace muchos años y lo que también intentamos estudiar un poco de teoría política, sabemos que la realidad es la que nos marca el ritmo y los acontecimientos la mayoría de las veces. Entonces decía, confío en que se ha llegado al mejor acuerdo posible y confío en que se ha llegado al mismo a partir de un principio de buena fe y de buenas intenciones. Y sé que los hechos me van a dar la razón en el futuro. Quiero mencionar también de esta intensa tarea que hicieron las comisiones, que sí destaco y felicito a los presidentes de ambas comisiones, que fue una tarea muy intensa. Y aquí se mencionó, y yo no puedo dejar de volver sobre el tema, que fue la presencia de los gobernadores. La gran mayoría de los 19 gobernadores que estuvieron presentes demandaban o establecían la necesidad de la aprobación de este proyecto. Y nos encontrábamos con situaciones diferentes. Hay provincias que tienen que salir a buscar, a tomar deuda para atender gastos corrientes, para responder a compromisos financieros. Y hay provincias que necesitan salir a tomar deuda o a tomar crédito para invertir, para realizar aquellas obras que forman parte del sueño del gobernante y de los gobernados. Y se habló de gasoductos, se habló de túneles, se habló de autopistas, de tantas cosas, que todos los que estamos acá, que somos hombres y mujeres del interior, sabemos que forman parte de nuestras más sanas aspiraciones. Pero todos coincidían, por una u otra necesidad, coincidían en que en este contexto es muy difícil tomar una deuda que resulte razonable, que resulte pagable, para hablar en términos claros. Y entonces yo no puedo dejar pasar esta situación, porque, como decía, como todos los que estamos acá, sabemos lo que ha significado, la gran mayoría, lo que ha significado el atender todos los días, el tener que responder a los servicios de educación, de salud, de seguridad, el tener que dar respuestas todos los días a nuestros conciudadanos que nos exigen la misma con todo derecho. Y creo, y espero que así sea, si llegamos a una feliz conclusión en toda esta cuestión, las provincias van a poder salir a realizar esa toma de deuda a precios razonables,